un equipo para servirle a Dios. Hoy vamos a hablar del crecer en gracia para con Dios y los hombres. Una vez que yo tenga en los ojos de Dios gracia, tendré gracia en los ojos de todo el mundo. Amén. Nosotros en el mundo hemos visto muchas personas que decimos, es que Él tiene gracia. ¿Lo han oído? Han tratado con personas que ven que las puertas se le abren solas cuando hay dificultad para muchos, pero a esa persona le dicen pase porque sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos gracia para con Dios, se abren todas las puertas, se resuelven muchos problemas. Las cosas que le dicen a uno, por ejemplo, una vez el pastor le dijeron, vas a registrar tu nombre como pastor por primera vez, no te van a aceptar eso porque necesitan muchos documentos y cosas. Y él fue y se sentó y oró, vino una secretaria, le entregó la carpeta que ya el abogado había hecho y firmado y le dijo, queremos cambiar el nombre del pastor. Y se fue. Y él siguió orando y le dijo, Señor, si tú me has puesto aquí, nada van a pedir. Salió la secretaria, le entregó a la media hora la carpeta. Y él le dijo, ¿qué se necesita? ¿Qué necesita de qué? Le dijo, usted no dijo que va a cambiar, ya está cambiado, listo. Y salió de ahí, ya está hecho. Porque la gracia de Dios, cuando Dios te llama, Él actúa. Amén. Y necesitamos esa gracia. La palabra gracia, ¿qué significa? A veces hay palabras en español que se repiten, así como justicia y equidad, o santidad, que hay una sola palabra en español que es justicia. Igual la palabra gracia, nosotros pedimos o damos gracias por algunas cosas que hacemos, y también la palabra gracia que viene del Señor significa amor, bondad, compasión, favor, misericordia. Esa es la gracia que hoy vamos a hablar. Y cómo podemos, como dijo Moisés, tú dijiste, Dios, que he hallado gracia en tus ojos. Porque Él ha hallado gracia en sus ojos. Y cómo entendemos nosotros. Quiero que se ponga Jackie aquí un momentico. Cuando uno se convierte, hermanos, Dios da una porción de fe. ¿Cuánto lo creemos? Nos da la porción de gracia, porque por su gracia somos salvos. Dios nos da sabiduría, nos da todo lo que necesitamos, la plenitud, la perfección, nos da el conocimiento, nos va dando todo lo que necesitamos. Y nosotros hemos venido ¿de dónde aquí? Dice que nos sacó de la oscuridad a su luz admirable. Si vamos a suponer la luz de Dios está aquí, ¿verdad? Dios está aquí y me dio la gracia de poder confesarlo, me dio la fe para ingresar como creyendo como hijo de Él. Y si me sigo aquí, ¿qué pasa? Nazco de nuevo, pero necesito crecer en todo lo que Dios me da. Entonces, a medida que yo me acerco así, me estoy acercando a la luz. La luz va a alumbrar, voy a ver la bondad, voy a ver la sabiduría, voy a ver
la condición de mi carácter, voy a ver muchas cosas que Dios quiere que yo vea a medida que voy avanzando. Pero ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Cómo dijimos que el crecimiento es? Cuando crecemos, dejamos de hacer las cosas de cuando éramos niños. Si yo abrazo lo que tenía en la oscuridad y quiero avanzar hacia adelante, ¿puedo? Tengo que soltar, tengo que dejar atrás aquello que Dios me está mostrando la luz y me está diciendo esto no, y tengo que dejarlo, despojarme. ¿Qué es dejarlo? Dejarlo y seguir mirándolo y contemplándolo, y diciendo como los israelitas en el desierto, ojalá y comiéramos los ajos y las cebollas así. ¿Cómo lo dejo? Dice la Biblia, hacer morir lo que hay en vosotros. Entonces, si yo no mato eso, eso se arrastra. Entonces me quiero llegar a la presencia de Dios, me quiero acercar. Un día el Señor me dijo, no puedes entrar en mi presencia con tu luz. Y yo tardé en entender. ¿Qué quiere decir con mi luz? Porque Él es luz y yo no puedo entrar con mi luz a su presencia. ¿Qué quiere decir eso? No puedo entrar con mi carácter, no puedo entrar con mis pensamientos, no puedo entrar con todo lo que yo arrastro de las tinieblas. Entonces, ¿sería qué? Sería una religiosidad, sería una hipocresía, porque Dios quiere que me despoje de mí mismo. Dios en esta semana nos habló a los dos, al pastor y a mí, y pidió más rendición, más entrega de nosotros y de toda la iglesia. Quiere hacer grandes cosas, pero Él necesita rendición. Así que a medida que yo me acerco, estoy creciendo. Si no hay crecimiento, si yo todavía me paro, porque el simple hecho de pararme, hermanos, ¿qué es lo que pasa con pararme? Con no avanzar hacia la luz, ¿qué pasa? Cuando usted se para, se debilita. Cuando usted se para, prevalezca el enemigo. Cuando usted marcha hacia adelante, prevalece Dios. Y la escogencia es mía. Yo decido avanzar en el crecimiento y dejar las cosas atrás, o yo hacer que prevalezca el enemigo y me debilite mi espíritu y mi carne se levante. Así es, hermanos. Y nunca llegaremos a un tiempo que uno dice está completamente allí, porque saben, muchas veces, pues gracias, muchas veces nosotros decimos que estamos en la presencia de Dios, pero saben, no sabemos lo que es presencia de Dios. Daniel, cuando estuvo en la presencia de Dios, ¿qué hizo? No tenía fuerzas de pararse, no tenía fuerzas para poder sostenerse, y se cayó del piso y un ángel lo tuvo que sostener para levantarlo y ponerlo de pie para que escuche a Dios hablarle. Así que no es una emoción estar en la presencia de Dios. Necesitamos entrar a la presencia de Dios y seguir creciendo, porque el que no crece perece. ¿Lo creen? Repítelo, el que no crece, perece. Amén. Y no somos llamados a perecer, hermanos, porque Dios tiene gracia para nosotros. Dios, en esta semana que yo meditaba, el Señor dijo, han hallado gracia en mis ojos, la iglesia, el camino de salvación. Y yo empecé a llorar, hermano. Y me recordó desde que nosotros tomamos el pastorado, la guerra es
espiritual que se había anunciado. Y de todo salimos y encaminamos. Y encaminamos vivos, no mareaditos, no estamos tibiecitos, estamos avivados y crecemos. Y todo el que sirve aquí crece. Crece, hermanos. Así que si hemos hallado la gracia de Dios, en favor de Dios, para que ninguna puerta se nos cierre, para aprender en cada puerta que se cierre, aprendemos a luchar, aprendemos a seguir y a fortalecernos y seguir la marcha. Amén. Gloria al Señor. ¿De quién el Señor le puede decir: has hallado gracia a mis ojos? Lucas 1:30. Entonces el ángel le dijo a María: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. ¿Por qué entre todas las mujeres en Judá, porque eso es lo que quedó el pueblo judío, no halló Dios en otra a una mujer que le pueda decir eso y que le diera el privilegio de ser usada como un vaso para contener a lo que el Espíritu Santo iba a hacer en su cuerpo para nacer Jesucristo como hombre cualquiera de nosotros? ¿Qué es lo que Dios halló en María? ¿Puede Dios hacer cosas muy grandes en mi vida? Sí, hermanos. Dios se deleita en hacer cosas significativas, gloriosas. No que tenga mucho o tenga poco. No que yo un momento de felicidad tuve, es algo eterno. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Se da cuenta María de lo grave que es esto, lo grande que es eso? ¿Saben? Yo creo que ella no se dio cuenta de eso. No sabe la grandeza de las palabras que ese ángel estaba hablando. Dice: entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí que tu parienta Elizabeth, y le cuenta de lo otro. Fíjense qué dice María. Dice: entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. No entendió lo que habló el ángel. Y nosotros sabemos que ella no entendió todo lo que le dijo. Ella entendió que iba a concebir un hijo, será llamado el Hijo de Dios, y que sin que intervenga un varón en su vida. ¿Y esto qué significa para ella? Que le van a decir, como le dijeron los judíos, que ella estaba en pecado y que la iban a apedrear porque había fornicado y había salido embarazada, cosa que no ha pasado así. Pero a pesar de ello, ella dice: he aquí la sierva del Señor. Ella se humilló, ella estuvo dispuesta a pasar lo que sea que no entienda. Sabes, muchas cosas
nosotros no hacemos lo que Dios nos manda porque no entendemos. Porque decimos, ¿y cómo va a ser eso? ¿Y quién dice que va a ser eso? Cuando Abraham le dijo a Dios, sal de tu tierra y tu parentela a una tierra que fluye leche y miel, ¿salió? ¿Entendió a dónde iba? ¿Sabía a qué tierra él iba a ir? Y cuando llegó ahí para más cosas, hubo hambre y tuvo que ir a Egipto y llevó su Sara con él. Pero a pesar que no entendió, él cumplió. A pesar que María no entendió, ella se entregó a Dios. A estas personas Dios le otorga mayor gracia. Le otorgó la mayor gracia que una mujer en su nación pueda tener, el ser que pueda contener en su cuerpo al Hijo de Dios. Amén, hermanos. Fíjense que cuando ella va donde Elizabeth, ¿cómo es? Elizabeth, y a visitarla porque el ángel le dice que ella también, siendo estéril, había concebido, y cuando ella llega allí, dice que salta el feto en el vientre de la prima, y le dice eso a María. Entonces María dice, engrandece mi alma al Señor. ¿Quién le engrandece? Su alma. Y dice, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Ella sabe separar su alma de su espíritu. ¿Por qué? Porque tenía su espíritu despierto. Por eso pudo Dios tratar con ella. Teniendo el espíritu despierto del ser humano, Dios puede tratar con nosotros. Puede hacer grandes cosas, y más cuando nos sometemos, nos entregamos y renunciamos a todo. Dios puede hacer grandes cosas en nuestras vidas. Dice, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre. Y ahí lo que ella narra, lo puede leer en su casa, no era algo que humanamente le iba a salir, sino su espíritu, lleno del Espíritu Santo, proclamó cosas del Señor grande y poderoso, de su Dios, que lo conocía a través de su espíritu, no a través de su carne. Y en esta iglesia nosotros insistimos en buscar la liberación de nuestro espíritu, el despertar de nuestro espíritu, y sepamos diferenciar entre mi espíritu y mi alma. Amén. Gloria al Señor. Fíjense que María estuvo dispuesta a todo, pero en Lucas 2:19 vamos a ir, dice, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. ¿Qué quiere decir que meditaba y la guardaba en su corazón? Porque no la entendía para poder manifestarla, para poder comentarla a alguien, sino lo guardaba en su corazón. Amén. Cuando vinieron los pastores y hubo presentación de ángeles y vinieron a adorarle, los pastores, ella no entendió qué pasó. Dice que ella guardaba en su corazón. Y también en el 50 y 51, cuando se perdió al niño que ya era de 12 años, el niño Jesús, y él estaba con los escribas y los maestros de la palabra,
dice que lo buscaron 3 días y cuando lo hallaron, ¿qué les dijo? En los negocios de mi padre me conviene estar. O sea, me era necesario estar ahí en el templo, discutir con los que conocen, los maestros de la palabra de Dios y aprender de la palabra de Dios. Pero él les dijo a ellos, me conviene estar en los negocios de mi padre. Pero él, al decirle eso, dice, mas ellos no entendieron las palabras que les habló. No entendieron. Entendieron que este es el Hijo de Dios y que Él tiene que prepararse para una cruz y que Él tenía que morir. No lo entendieron. Y luego dice en el 51, y descendió con ellos y volvió a su madre, a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón, porque no lo entendía. Entonces no necesito yo entender lo que Dios me pide. Si Dios me pide algo, Señor, eres tú, confírmalo. Dios sabe confirmar a mi corazón, y al aceptarlo, Dios puede derramar su gracia, su regalo, su favor, su misericordia, y abre caminos donde no lo hay. Donde creo que es imposible abrir, Dios va a abrir cuando yo acepte lo que Él me asigne a mí. Amén. Gloria al Señor. Vamos a ir a Génesis 39. Amén. Y todos conocemos la palabra de Dios cuando habla de José, el hijo de Jacob, que Dios le reveló su ministerio, le reveló lo que Él le había entregado en su mano. Y a pesar que Dios le dijo que Él sería como jefe y el que iba a proveer a su familia, y todos se iban a inclinar a Él, su madre, su padre y sus hermanos, pero Él fue vendido. Cuando Él fue vendido, ¿le reclamó a Dios eso? ¿Dudó de Dios de eso? Sabemos que no, ¿verdad que no? Pero nosotros vemos que al no quejarse, al no perder la esperanza, al no decir, bueno, se acabó, si estoy tan lejos, fui vendido para ir a otra nación y estoy tan lejos de mi familia ya, lo que me dijo Dios como que no es, como que no va a ser. Y saben, muchos de nosotros hemos dicho eso. Muchas veces yo le he dicho a Dios, si has cambiado tus planes conmigo, ¿no? Y el Señor siempre ha dicho, no he cambiado mis planes. Dios no cambia, aunque no veas nada positivo, Dios seguirá hacia adelante con lo que Él ha hablado. Y vemos a José que él se afianzó en su Dios, y no le faltó a Dios, no dudó a Dios, no tuvo temores de que, bueno, lo que me habló Dios se va para el suelo, no hay nada de eso, sino todo lo contrario. Cuando llegó y lo vendieron a Potifar, ¿qué hizo Dios? Al verlo firme, al verlo dispuesto, al verlo que quiere seguir hacia adelante, ¿qué hizo? Dice en el 39:4, dice, así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo Potifar, amén, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. No entró como un siervo cualquiera, como un peón cualquiera, sino que halló gracia en los ojos de Potifar. ¿Por qué halló gracia en los ojos de Potifar? Porque tuvo gracia en los ojos de Dios. Si yo no tengo gracia en los ojos de Dios, nadie me va a hacer ningún favor, nadie me va a apoyar, porque primeramente se busca la gracia de Dios. Amén. Y dice
que lo puso por encima de todo, o sea, lo puso de un mayordomo, que tenía que ver con todo el trabajo allí. Él era el jefe, le entregó todo en su mano, pero la esposa lo quiso ensuciar. ¿Qué le dice él a ella? Fíjense que le dice en el 9: no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra quién? ¿Contra quién? Contra Dios, hermanos. Él no iba a pecar contra Potifar. No iba a, si él tenía esposa o no, en ese tiempo creo que no, que iba a pecar contra su esposa. Él iba a pecar contra su Dios. Y cuando peca contra Dios, ¿la gracia de Dios sigue? ¿Qué dicen ustedes? No siguen. ¿Qué quieres? ¿Servir a Dios o servir a ti mismo? ¿Complacer a Dios o complacerme a mí mismo? ¿Qué es lo que yo quiero? Y él decidió complacer a Dios. Dijo: yo no haré y no pecaré contra mi Dios. Amén. Gloria al Señor. Y en el 21, cuando la mujer ve que no pudo con él y quedó en vergüenza, trató de acusarlo de que él fue quien la acusó a ella y lo mandó a la cárcel. Cuando le dijo a su esposo eso, lo mandó a la cárcel. En la cárcel, ¿qué pasó? Dios le dijo: bueno, perdiste la oportunidad que yo tenía con Potifar, ahora ya no hay oportunidad para ti. ¿Pasa por eso? No, hermanos. Dice: pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia, su gracia. Gracias, misericordia. Y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel, y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos. O sea que no estaba preso allí. A pesar que estaba en la cárcel, él es el que era el jefe de todos los presos y tenía que caminar por todo. Él no estaba en una celda y tenía que cuidar y atender a todos los presos. Era un empleado de la cárcel. Y así siguió, hermanos, porque cuando yo acepto el quebrantamiento, acepto hacer morir en mí lo que no es, lo que no sirve, lo que a Dios no le agrada, Dios sigue su plan conmigo. Una vez que yo me pare, ¿qué es lo que hago? Salgo del plan de Dios. Una vez que yo salgo del plan de Dios, se acabó todo. Y Dios espera, y Dios trata. Yo una vez salí del plan de Dios yéndome a otra iglesia. Y cuando entendí que aquí Dios me llamó y aquí tenía que regresar, con pena volví, pedí perdón y regresé. Y ese día yo me vi vestida de novia. Con estos ojos, abrí mis ojos y yo me vi de la cintura para abajo con un vestido de novia grande. Y yo dije: Señor, ¿qué es esto? Y me dijo: Señor, volviste a ser la novia del Cordero. Volviste a los planes que yo tengo para ti. Porque cuando nos equivocamos, salimos del plan de Dios. José no salió del plan de Dios. José siguió allí a pesar que tuvo esperanza de que el panadero y el copero le iban a ayudar. ¿Cuándo lo ayudaron? Cuando Dios estipuló el tiempo.
cuando Dios le dio un sueño a Faraón y ellos oyeron el copero que siguió porque el panadero murió y le dijeron: en la cárcel hay uno que interpreta sueños. Y así Dios cumplió su plan con él, por la gracia que Dios le ha dado. Amén, hermanos. Vamos a ir a Éxodo 33. ¿Hay límites para Dios, hermanos? No hay límites. Fíjense en el 33:13. Vamos a empezar del 12. Dice: y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre. ¿Cuándo Dios nos conoce por su nombre? Por nuestro nombre. ¿Cuándo Dios nos conoce por nuestro nombre? Cuando Él está viendo mi actitud y lo que yo estoy encaminando en obediencia a Él. Él me conoce por mi nombre. Y luego dice: y has hallado también gracia en mis ojos. O sea, Dios le dice a él: tú has hallado gracia en mis ojos. Amén. Dice: si he hallado gracia en tus ojos, que salgas conmigo a la guerra. Y Dios le dice: sí lo haré, yo voy a salir delante de ti. El mismo Padre iba a salir delante de él y le promete y está dispuesto a hacer. Pero Moisés se quedó con eso. Moisés todavía quería mucho más, porque amaba a Dios y anhelaba mucho más de Dios, y eso agrada, porque Dios dice que lo busquemos para conocerle y para entenderle. Amén. Fíjense, en el 17 dice: Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. No quería nada al hombre, ¿no? Quería ver la gloria de Dios. Y no está hablando de un milagro viendo la gloria de Dios. Quería ver la persona de Dios. Quería ver a Dios. ¿Y qué le dijo él? Le dijo: no voy a permitir eso. Fíjense lo que dice. Dice: y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá, pero verá que, vamos a ver qué va a ver. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. O sea, ¿qué es lo que va a ver? La espalda de Dios. Lo va a ver en persona. No le va a ver el rostro, que Él es espíritu, pero le va a ver su espalda. Dice: después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. ¿Hizo Dios eso? Sí, hermanos. Sí hizo, porque en verdad Moisés era el hombre más manso de la tierra. Y estaba dispuesto a morir él por el pueblo de Dios. Estaba dispuesto que Dios cumpliera su plan para que él pudiera seguir. Fíjense que más adelante, cuando Dios se presenta, creo que en el 34:5,
Dice, Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, Jehová, y Jehová está proclamando, fuerte, misericordioso y piadoso, tanto para la ira grande, misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Entendió que el Dios Todopoderoso había pasado frente a él, y no solo que oyó su voz, sino que pasó delante de él. Dios puede hacer eso y mucho más, hermanos. Fíjense que en el Salmo 103:7 dice, sus caminos notificó a Moisés, y a los hijos de Israel sus obras. ¿Qué es lo que queremos ver nosotros? En esta palabra dice que cuando él pidió conocer sus caminos, Dios reveló su camino. ¿Qué quiere decir revelar? ¿Qué quiere decir? Que Dios manifestó su camino a Moisés, que le reveló sus planes, le reveló sus secretos, le habló de su plan para el pueblo de Israel y qué es lo que quería. Por eso cuando Dios tuvo una ira y dijo que iba a acabar con el pueblo de Israel y que le iba a dar a Moisés otro, ¿qué hizo Moisés? Se postró en el piso y dijo, si vas a matarlos, mátame a mí. Porque Moisés sabía que Dios tenía un plan con este pueblo. Y se le manifestó. ¿Saben lo que sus pensamientos, que están lejos de nuestros pensamientos, que Él los pueda acercar a nosotros? Que Él pueda revelar sus pensamientos y sus planes para nosotros. Sí, hermanos, Dios puede hacer eso. Dios puede manifestar sus caminos a nosotros. Y pase lo que pase, tendremos esa seguridad que José tenía, de lo que Dios reveló, y hallaremos gracia en los ojos de Dios. Amén. Fíjense que vamos a ir a Daniel, que es el último que vamos a ver. Fíjense, Daniel era, se puede decir, recto. Se puede decir que andaba tratando de ser perfeccionado, porque no hay perfecto sino Dios. Si hubiera otro, hubiera servido como Salvador nuestro. Daniel también tuvo pecados. Lo que pasa que Daniel procuraba no salirse de la ley de Dios y no apartarse de su Dios, a pesar que puede decir, estoy en otro país, estoy como esclavo aquí, yo no tengo que buscar nada, acepto lo... ¿Cuántos judíos que estaban allí no aceptaron comer la comida del país, de Babilonia? Pero él dice que procuró en su corazón no contaminarse con la porción de la comida, porque la comida de los judíos era diferente según el mandamiento de Dios, y él quiso hacerlo, y Dios le dio la gracia en los ojos del jefe de los eunucos, y aceptó darle la porción de la comida de legumbres, y no quiso los manjares del palacio. ¿Por qué? Porque quería agradar a su Dios. Muchas veces nosotros decimos, bueno, aquí nadie me ve, aquí puedo hacer, pero Dios está arriba y está viendo. Y está viendo todo movimiento que hago y sabe cada pensamiento que yo estoy pensando. Y por eso Dios le dio gracia a Daniel. ¿Cómo fue Daniel, hermanos?
Vamos a ver en el 6:3. Dice que al rey Darío, después de Nabucodonosor, le pareció bien construir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen, o sea, ministros, gobernadores, y entre los 120 sátrapas eligió a 3. Entre ellos era Daniel. Cuando yo honro a Dios, cuando yo busco de Dios, me acerco a la luz y soy fiel a Dios, porque alguien fiel como Daniel yo creo que no hay en la Biblia. Ha sido fiel a pesar que estaba amenazado de muerte, pero él no dejaba de orar. Él no dejaba de seguir la ley que Dios le ha dado. Y por eso se ganó, dice en el 6:3, dice, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas, a los 3 sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y no habla de un espíritu de Dios, o sea, no es espíritu con E mayúscula, sino su espíritu era mayor. ¿Por qué? Porque cuando el espíritu está despierto y controla el alma, el espíritu se supera en Dios, se llena de Dios. Amén. Y dice que él tenía un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino a él, sobre todo su reino. ¿Saben cuántas naciones tenía Babilonia? En todas estas zonas, y pensaba ponerlo, o sea, el segundo después que yo. Así pensó Darío. ¿Quién es después que yo? Daniel. A pesar que tenía 120 sátrapas, gobernadores y unos 3 superiores a todos, pero él era el superior a él. ¿Qué hizo Dios con eso, hermanos? Fíjense que hay algo que es muy importante ver, porque dice la palabra en el 4, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. ¿Cuántos vicios tenemos nosotros, hermanos? Oh, sí, hermanos, tenemos muchos vicios. Nos gusta una cosa y no podemos dejar de verla. Y a pesar que nos puede distraer, nos puede alejar en ese momento, pues seguimos con ese vicio. Pero dice que en él era fiel y ningún vicio, ni falta fue hallado en él. No había cómo acusarle. ¿Y qué hicieron? Vamos a acusarle por su fe. Mandaron a hacer una estatua y le dijeron al rey Darío que todos tenían que adorarla, y si no la adoraban, entonces lo iban a poner ¿dónde? En el foso de los leones. Y el mismo rey se acercó al día siguiente, y fíjense lo que le dice. Dice, y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. O sea, aceptó tirarlo al pozo de los leones y lo encomendó a quién, a su Dios, no a sus dioses, porque él amaba a Daniel. Y cuando vino al día siguiente y le preguntó, ¿te ha podido librar de los leones tu Dios?
Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Cuando hago cosas, aunque nadie las sepa, ¿Dios me defiende? Fíjese esa palabra que él dijo: ni ante Dios he fallado, ni ante ti, que eres mi jefe y mi autoridad, he fallado. No le falló ni a la autoridad delegada de Dios, ni a la autoridad de Dios. Y por eso convirtieron los leones en almohadas donde él puso su cabeza y durmió esa noche. Y los sacaron enterito. Esa es la gracia de Dios. ¿Y cuál fue el fruto de eso? Si nosotros vemos, hermanos, que Dios empezó a mostrarle visiones, empezó a enviarle ángeles, apenas empezó él a orar, porque había escudriñado en los libros que a los 70 años Dios iba a devolver al pueblo judío a Israel. Y cuando él comenzó a orar, a confesar los pecados de sus ancestros, y una cosa que sí debemos recordar siempre: las cosas que nos afectan, nosotros tenemos, como él hizo aquí. Dice: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas, orando a Dios. ¿Cuándo hizo él eso? Lo hicieron sus padres, que trajeron en la deportación a Babilonia. Y él está confesando esos pecados y se incluye con ellos, se arrepiente del pecado de ellos. ¿Es necesario eso? Sí, hermanos, es necesario. Cuando él hizo eso, no solo Dios contestó la oración, sino que Dios se molestó en enviarle un ángel. Y no cualquier ángel, hermanos. Dice en el 9:21: aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión que Dios le había mostrado antes, al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. ¿Esa sabiduría y entendimiento era para su tiempo? No, hermanos, no era algo que él iba a entender, pero que él iba a escribir. Y aún hasta nuestros días no ha cumplido Dios esa palabra. Dice, al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión, porque se la iba a decir. Pero ¿qué le dice? Tú eres muy amado. Podemos ganar la gracia de Dios, podemos crecer en la gracia de Dios, podemos ver cosas que humanamente no se pueden realizar y realizarse. Sí puede, hermanos. Si tú le crees, si le eres fiel, si caminas donde Él quiere que camines, si permaneces en el plan que Él te ha puesto, no hay nada que Dios escatime para dar. No hay nada. Fíjense que se molestó Dios en enviar a Gabriel, y dice que
a ver dónde era. Dice, mas el príncipe del reino de Persia se le opuso, o sea, duró 21 días, no porque la respuesta de Dios no había llegado, sino que había una guerra espiritual. Y el príncipe del reino de Persia, que es un principado demoníaco, se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Vinieron 2 ángeles a pelear para que le llegue a él la respuesta. ¿Cuánto estima Dios tenía por Daniel? ¿Nos estima Dios, hermanos? Amén. Sí, hermanos, Dios nos estima. Él dice en Isaías que Él me amó y que tiene estima por mí. Dios tiene estima, Dios me ama, pero así como yo logro la gracia creciendo, así el amor de Dios, cuando yo me acerco a la luz, tendré más amor de Dios, viviré el amor de Dios para mi vida. No conformemos con lo poco. Sí, Dios me ama, pero cuando Dios ama, ama con hechos. Y lo ha hecho con hechos, mandando a su Hijo, y seguirá haciendo en mi vida presente con su amor si yo me acerco a la luz en obediencia, en sumisión, en fidelidad a Él, ganando cada día más cercanía de su presencia, y Dios mostrará su gracia y abrirá puertas donde no las hay. Amén. Pero tenemos algo más, hermanos. En Cantar de los Cantares, cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Mi esposo me preguntó qué quiere decir que están en cierne. ¿Qué creen? Las vides están a punto de abrir el fruto y la flor. ¿Y qué es lo que le echa a perder a esa cosecha? Nosotros todos somos esa vid que está en cierne, que estamos a punto de que Dios haga cosas grandes en nosotros. Pero las zorras pequeñas nos echan a perder. ¿Y qué dice? Cazarnos las zorras pequeñas. Porque las zorras pequeñas se escurren y uno cree que eso no es nada, eso. Dios no mira eso. ¿Usted cree que Dios no mira cosas pequeñas? Si no son correctas. Si las ve, hermanos. Por eso la palabra dice cazarnos las zorras pequeñas. Alguien dijo en estos días que en el Antiguo Testamento son incontables las veces que Dios le habla al pueblo de Israel y le dice: quiero que seas mi pueblo y que yo sea tu Dios. ¿Por qué, hermanos, Dios quiere eso? ¿Por qué quiere que nosotros seamos su pueblo y que Él sea mi Dios? ¿Cuál es la relación entre el pueblo y Dios? Cuando el pueblo camina según el rey, tiene la aprobación del rey y tiene el favor del rey y es bendecido. Y el deleite de Dios es bendecirnos. Nos creó para bendecirnos, para compartir con Él la eternidad. Nos formó de nuevo como nuevas criaturas para que, estando rectos delante de Él, podamos nosotros
disfrutar de lo que Él tiene para nosotros. Y nunca podremos imaginar todo lo que Dios tiene para uno, que Él quiera darme cuando yo estoy conforme a su voluntad y estoy dentro de sus planes, hermanos.